¿Cuántos países participaron y cuál era el objetivo de este encuentro? Participamos 17 países. Nos reunimos en Santo Domingo, República Dominicana, y ahí abordamos la temática de la integración de evangélicos, de representantes evangélicos en la política de los pueblos de América Latina y el Caribe, y ahí planteamos la necesidad de organizarnos con esta institución que se llama Internacional Evangélica. Pero esto hay apertura para otros países que puedan irse integrando, porque la iglesia evangélica tiene presencia en todo el mundo. Claro que sí, esto va a ser un mover mundial, pero estamos iniciando con algo. Iniciamos los primeros encuentros en Centroamérica y luego lo extendimos a América del Sur y ahora ya al sector del Caribe, de modo que ya estamos participando hasta el momento 17 países. ¿Cuál es la incidencia que podrían estar teniendo en cada uno de estos países en términos de gobernabilidad? Hemos apuntado al hecho de que somos una población grande. Solo en Centroamérica representamos 15 millones de protestantes evangélicos. Entonces imagínense cuántos habrá en toda América Latina y el Caribe. Y esto obedece al hecho de que hemos descubierto que se ha ido tomando más conciencia y más en serio la participación de evangélicos en la política. Se ha ido quitando el mito que es pecado, que es malo participar en la vida política, y hemos descubierto que hay una cantidad de alcaldes, concejales, diputados y candidatos presidenciales, incluso presidentes en algunos países, que esto ha venido generando la posibilidad que seamos una entidad que nos juntemos para hacer propuestas y para incidir en la política nacional, en la vida social de nuestros pueblos. Bueno, la crisis, hay quienes dicen de que no es económica actualmente en Nicaragua y en todo el mundo, la crisis es moral. Es una vinculación de muchos aspectos, pero uno de los principales es haber descuidado los valores de la familia, y ese es uno de nuestros primeros estandartes. En ese caso apuntamos a la educación, porque entendemos que la educación más consistente y más completa nace en el hogar. Hablemos del espejo de Costa Rica, donde un pastor iba punteando las elecciones, forzó segunda vuelta, y en la segunda vuelta ya definitiva para alzarse con la victoria, pues no lo logró por producto, bueno, algunos dicen del discurso que manejó y otros pues por la poca estrategia política utilizada. Sí, es que se tiene que tener el cuidado que una presentación de un candidato evangélico no significa radicalizar posiciones de fe. En eso consiste que posiblemente haya perdido las elecciones el contendiente Fabricio Alvarado, porque el hecho de que tengamos un planteamiento de fe y tengamos valores que observamos no significa que vamos a forzar a la población en general a que crea como nosotros creemos. Más bien tenemos una propuesta de transformación, de cambio, y lógicamente se entiende que cuando cuidamos los valores de la familia, también vamos a cuidar los valores del Estado y vamos a tener una buena administración. Pero cuando ya planteamos fundamentalmente principios doctrinales, entonces la población se confunde y comienza a creer que es que vamos a evangelizar a la población desde el Estado y que vamos a eliminar a otras religiones. Y esto, la gente que no cree como evangélico o un mensaje propiamente protestante evangélico, empieza a sentirse lastimado o con nervios, con miedo que van a quitarle su fe, y ese es un planteamiento equivocado. Según su apreciación, diputado Orúdez, ¿qué le faltó o qué le falló a este candidato en Costa Rica? Haber tenido un discurso muy radical desde el punto de vista de la fe, ¿verdad? Eso para mí es fundamental, porque quizás no el propio Fabricio Alvarado, sino su equipo,
la gente que lo acompañó se planteó muy radical desde el punto de vista de temas de fe. Eso para mí fue un factor. El segundo factor fue no haber negociado de manera adecuada con aquellos que también eran parte, que corrieron en diferentes partidos minoritarios, pero suman. De modo que esos partidos, el que quedó en el tercer lugar y los otros partidos pequeños, fueron también a votar y tenían que votar entre él y el otro candidato. Entonces, quien negoció mejor fue Carlos Alvarado. Su apreciación alrededor del comportamiento de las autoridades electorales de Costa Rica en esta elección. Bueno, se ha manifestado de parte del mismo candidato Fabricio Alvarado que fue rápido, que fue un proceso transparente, aunque después ya se comenzó a hablar de fraude y de algunas irregularidades, pero en términos generales todos los costarricenses y los demás países han hablado de un sistema electoral bastante sólido, bastante democrático, lo que nos da como señal que hay un sistema electoral bastante responsable y aceptable. Y que si lo tuviéramos aquí en Nicaragua es posible que estaríamos en otras condiciones. Lógicamente nuestra lucha ahora mismo es tener reformas electorales profundas y que sean reformas puntuales para que todo este problema que nos ha envuelto en críticas y en dificultades podamos cambiarlo.